continuar, señores, con nuestro espacio Aquí es la Cosa. Y de verdad que siempre es grata la presencia del doctor Franklin de Jesús. Cada semana venir a compartir con nosotros para abordar temas de sumo interés para toda nuestra gente que sigue día tras día nuestro espacio de televisión Aquí es la Cosa. Y como la semana pasada, hoy vamos a tratar un tema sumamente importante y sobre todo un tema que llama mucho la atención, porque un médico tiene que vender seguridad, un médico debe de vender credibilidad, y eso es lo que hemos tratado en las diferentes secciones en programas pasados. Intrusismo profesional, doctor. Vamos a seguir con este tema que fue muy importante y yo sé que hay mucha gente que quieren seguir escuchando hablar de este tema, doctor. Ante todo, darte las gracias por la gentileza, la cortesía que siempre tienes de invitarme. Realmente es maravilloso, me siento sumamente honrado de compartir este momento contigo. Y realmente tú sabes que realmente lo más grande no es lo que es la confianza, es la seguridad que tú vendes, no es el dinero, no es nada, sino sencillamente esto. ¿Qué seguridad tiene el paciente sobre ti? Bueno, doctor, siempre es importante, yo creo que lo más primordial es que un paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico tenga la confianza debida en manos de quien se va a poner. Yo creo que eso es importante, por eso yo quiero traer este tema a colación, porque la seguridad que puede darle un médico a un paciente es primordial. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. La sociedad engloba a aquellos médicos que la sociedad considera que tienen las condiciones para ejercer. Fuera de esto, es un poco difícil, es aventurarse. Es como diríamos, crónica de una muerte anunciada. Es decir, creo que para eso son las especialidades. Por lo menos tú sabes que una persona que va a realizar la cirugía plástica tiene que formarse como médico, puede durar 6, 7, 8 años estudiando medicina, tiene que haber hecho cirugía general, por ejemplo, con el caso de nosotros, y el pensum de cirugía plástica normalmente en 3 años tú no lo ves. Es decir, la parte teórica son 2 años, pero es insuficiente. Es decir, tradicionalmente muchos lo hacemos 2 veces el pensum teórico, y la parte práctica, por ejemplo, son diversas áreas que no se logran abordar en 3 años, porque existe, por ejemplo, la cirugía de la mano, la cirugía plástica oncológica, la cirugía plástica ortopédica, existe la bucomaxilofacial, existe las quemaduras, existe la cirugía plástica infantil, existen, por ejemplo, todo lo que es toda la parte de los que son principios básicos, donde entran muchas cosas que son de la cirugía general, como es el caso de temas como de anestesia, temas de cicatrización, temas como por ejemplo las infecciones, técnicas quirúrgicas, respuesta endocrino-metabólica del trauma. Es decir, que el pensum de cirugía plástica es bastante extenso. Es decir, y si hablamos solamente de oncología, hay muchos. Es decir, por ejemplo, en un centro donde estuvimos en Brasil, que es el Instituto Nacional del Cáncer en Río de Janeiro, teníamos 9 equipos de cirugía plástica para reconstruir diferentes áreas del cuerpo. Algunos hacíamos reconstrucciones de mama, la misma reconstrucción mamaria muchos la hacen, por ejemplo, con colgajos vecinos, otros las hacen colgajos libres. Hay, por ejemplo, toda la reconstrucción de cabeza y cuello, toda la reconstrucción, por ejemplo, de miembros. Es decir, que es bastante extensa. No hay como en 3 años tu ver el pensum, y muchas veces hasta la estructura de un país no siempre te ofrece todas las condiciones. Creo que los servicios de salud se desarrollan en base a la población. En Brasil en aquel momento tenía una población aproximada de 180 millones de habitantes. Es decir, si tú vas a ver que un niño fisurado se presenta en cada 1.225 nacidos, es lógico que en 180 millones de habitantes tú tengas centros de referencia en estas áreas. Es muy difícil cuando tú en un hospital público vas a hacer uno. Nosotros intentábamos hacer un colgajo, por ejemplo, en un niño para... Doctor, escúcheme, cuando hablamos de la palabra colgajo, ¿de qué estamos hablando Si tú específicamente? estás intentando movilizar un tejido para tú reconstruir otra área, pero eso es, por ejemplo, llevar piel de otro lado para otra área, por ejemplo. Sobre todo se dan estos casos, doctor, y yo sé que usted tiene mucha experiencia,
en niños que muchos padres lo llevan en motocicletas y muchas veces introducen los pies en los rayos de ese motor. Usted que ha trabajado en este tipo de cosas también. Sí, es bastante, son casos, por ejemplo, donde se quedan con úlceras permanentes, posiciones de hueso, todo lo que es, por ejemplo, áreas nobles, como es el caso de hueso, venas, arterias, nervios, si la dejas expuesta, totalmente se necrosan, se mueren. Entonces, lo más lógico es rotar un colgajo, es decir, que el colgajo puede ser un segmento de tejido para intentar cubrir esta área. Por ejemplo, si el colgajo es vecino, por ejemplo, tú puedes hacer lo que es una transposición, una rotación o un avance de eso. Muchas veces lo haces libre, microquirúrgico, sencillamente liberas el tejido de un punto adecuado, un punto del cuerpo, pero tiene que tener un aporte vascular y luego que hace una anastomosis microvascular, es decir, tanto de venas, arterias y esto, y realmente consigues que ese tejido sea viable. Por ejemplo, en Río de Janeiro, cuando intentábamos hacer un colgajo, por ejemplo, un paciente, un niño, que tú no te puedes dar el lujo de tener un insuceso, que tienes que tener la certeza y la convicción, en algún hospital público independiente, muchas veces no, alguno de los colgajos podía tener un sufrimiento importante y no teníamos el éxito deseado. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que ir a un centro de referencia solamente de este tipo de cirugía, donde realizábamos 4 o 5 pacientes semanalmente, sí, y ahí, por ejemplo, las cosas se hacían con mucho más criterio. En Brasil tú tienes hospitales, por ejemplo, servicios solamente de cirugía cardíaca, donde hay 12 y hasta 24 equipos para trabajar solamente cirugía cardíaca. Bueno, un tema importante, doctor, es en un procedimiento quirúrgico la anestesia, ¿verdad que sí? Entonces, a eso es que todo el mundo como que le tiene ese temorcito, ese miedo. No es prudente de que un anestesiólogo, si no se ha terminado, usted como cirujano, el procedimiento, pues pueda salir de la sala. De ninguna manera, es una pregunta bastante interesante, tú me entiendes. Los insucesos... ¿Hay cirujanos que permiten esto? Bueno, que dentro de mí, es decir, no es posible, es decir, te exige que el anestesista esté permanente. Hasta lo que hemos hecho es tener hasta un asistente que está en ayuda continua, así, pero no hay justificación para que un anestesista sea ausente de la sala. Cualquier intercurrencia puede ocurrir en fracciones de segundos, y si ese segundo es muy largo, al fin y al cabo puede tener secuelas irreparables. Muchas veces, por ejemplo, donde hay muchos problemas son pacientes que están en descúbito ventral o están boca abajo, que muchas veces la lengua se va un poco hacia atrás, un paciente sedado, y al fin y al cabo el paciente no está respirando y no te das cuenta. Tienes que tener a alguien pendiente totalmente, visualizando parámetros de frecuencia cardíaca, la misma tensión arterial, la presión arterial, la oxigenación, cómo está el oxímetro, cómo está todo en todo momento, porque si no te das cuenta el paciente puede tener alguna intercurrencia. Es decir, no todo el mundo tolera la posición boca abajo. Los niños hay que tener sumamente cuidado, porque si lo acuestas en posición de descúbito ventral, ¿qué sucede? O boca abajo, se te puede asfixiar un niño. Hay que tener cuidado. Finalmente, doctor, por razones de este tiempo, si un paciente no es necesario dormirlo completamente, ¿por qué hacerlo muchas veces? Sí, realmente es la anestesia que hemos elegido. Si se hace un bloqueo epidural más una sedación, los pacientes se mantienen conscientes, pero a pesar de esto tienes que tener control de la oxigenación, de la oximetría y de todos los parámetros vitales que son necesarios. La responsabilidad es bastante grande. Creo que no hay procedimientos que sean sencillos. Hay que ser un poco desconfiado. En la confianza muchas veces pueden estar los problemas. A veces, por ejemplo, tú estás realizando 1, 2, 20, 50 cirugías, tienes un año, por ejemplo, operando continuamente y no hay ninguna intercurrencia, pero en el momento menos esperado no puedes bajar la guardia, porque cualquier cosa, cada ser humano es diferente, hay que sentir respeto por el otro, y cualquier cosa puede ocurrir. Entonces los anestesistas tienen que entrar de manera permanente, de tal manera que si ocurre cualquier pequeña intercurrencia se pueda resolver. Hay pacientes, por ejemplo, que tú te das cuenta, tú tienes 1 o 2 años que no tiene un sufrimiento de piel, por ejemplo, y cuando viene a ver, aparece una paciente que te es
sensible o que te hace tiene algún tipo de hipersensibilidad con relación al material del tipo de faja, y cuando viene a ver tienes que casarte con esa paciente, tienes que tratar de curarla, tratar de resolver, y muchas veces puede dejar alguna pequeña secuela que puede ser reparada posteriormente. Pero lo que no nos deja quizás estar siempre dentro de esto es la cantidad de pacientes que están satisfechos, que por lo menos sí han cambiado su vida, y que esto es lo que nos da un aliento a pesar de saber que no hay cirugías que no estén exentas de complicaciones. Nosotros como médicos tenemos una obligación de medios, pero no de resultados. Tú muchas veces puedes utilizar un computador y crear una imagen favorable sobre una nariz o sobre el cuerpo de una persona, cómo va a quedar, pero puedes crear en esa paciente o en ese paciente una falsa expectativa que si no logras llegar al resultado deseado, que es lo que ocurre, el paciente puede procesarse por haber creado una falsa expectativa y no llegar al resultado indicado. Bueno, yo creo que como cada semana es sumamente interesante lo que hemos tratado en el día de hoy, doctor, y ya para el próximo domingo vamos a seguir tratando otros temas de sumo interés. ¿Qué sería interesante, Charlie? Dar la oportunidad a otros de que puedan abrir el teléfono, es decir, ver las inquietudes de otras personas, que muchas veces sería interesante, y de tal manera de poder aportar algo. Le prometo que para una próxima sección vamos a hacer una parte interactiva para que los televidentes de nuestro espacio puedan preguntar realmente lo que desean. De verdad que sí. A ti las gracias como siempre. Tú sabes que siempre para mí es maravilloso compartir contigo, y sobre todo agradecer a Dios por el privilegio que tenemos de poder llegar a todos ustedes. Bueno, gracias de verdad. Como siempre, al doctor Franklin de Jesús, especialista en cirugía plástica, que cada semana viene a abordar temas de sumo interés para toda nuestra gente de Aquí es la Cosa. Vamos a darles paso al otro lado del estudio a Yamilka Estrella y a Giselle Bueno.